Continuando con la unidad número 2 de epidemiología, vamos a revisar hoy el tema de enfermedades no transmisibles. Vamos a ver un poco su descripción, los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Hablaremos un poco también, mencionaremos un poco de algunos datos epidemiológicos, del impacto que tienen las enfermedades no transmisibles en la salud de la población. Y finalizaremos revisando, por supuesto, las medidas de control en la segunda parte de este tema, que será la clase de la siguiente semana. Bien, hablando entonces de las características de las enfermedades no transmisibles, tenemos que son enfermedades que tienen o presentan larga latencia, es decir, existe una duración prolongada entre el contacto que tienen las personas con los factores de riesgo, ¿verdad? Entre la posible causa y el efecto que se produce. Por lo general es muy prolongado en el tiempo, por eso se dice que tienen una larga latencia. Recuerden que el periodo de latencia es el periodo de tiempo que va entre la causa, ¿verdad? La exposición a la posible causa de la ocurrencia de la enfermedad y la presentación o la manifestación de los efectos clínicos de la misma. Tiene, por supuesto, baja incidencia, a diferencia de las enfermedades de tipo transmisible. ¿Por qué? Porque no son transmisibles precisamente y eso hace que entonces su incidencia sea muy baja. Sin embargo, tienen alta prevalencia. ¿Por qué? Porque se mantienen durante tiempo prolongado. Entonces, por eso es que son enfermedades de alta prevalencia y baja incidencia. La aparición de casos nuevos es muy poca, pero una vez que aparecen se mantienen durante un tiempo prolongado. Por eso entonces esa diferenciación entre la incidencia y la prevalencia. Y por supuesto, hay muchísima dificultad para tratar de identificar cuáles son los factores causales de este tipo de enfermedades, porque por lo general no es uno solo, sino que es una combinación de factores que pudieran estar involucrados o que son responsables de el desarrollo de este tipo de patología. De hecho, vamos a ver más adelante algunos de estos factores en las próximas láminas. Entonces, evidentemente, pues, como ya lo hemos dicho, su duración es prolongada. Incluso muchas de estas enfermedades terminan conduciendo a la muerte de la persona. Una vez que se padece, lo cual no quiere decir que sean enfermedades de tipo mortal. Lo que significa es que las personas, como tienen una duración tan prolongada en el tiempo, es posible que la persona pueda morir, ¿verdad? Padeciendo la enfermedad. O pues a lo mejor termina muriendo de causas diferentes, pero la enfermedad no se cura, no tiene remisión. Pero eso no significa que la persona no pueda mantener un estilo, una vida relativamente saludable. Por supuesto, tienen un importante deterioro también orgánico o funcional, dependiendo del tipo de patología o del tipo de enfermedad que se desarrolle. Tienen un bajo nivel de recuperación una vez que se desarrollan los síntomas, era lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, si la persona desarrolla hipertensión arterial, es poco probable que pueda, ¿verdad?, volver a unos niveles normales de presión arterial. Y eso, por supuesto, va teniendo desarrollo en todo lo que son los vasos sanguíneos y afectando la circulación de la persona y produciendo a lo mejor otro tipo de enfermedades. También, por supuesto, modifican el estilo de vida del paciente, porque entonces debe asumir ahora conductas diferentes para tratar de llevar una vida relativamente saludable y que el problema de salud que lo afecta no termine por impactar y producir discapacidad total de ese paciente o de esa persona. Otra de las que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades de tipo infeccioso, era el uso de la palabra crónica. Fíjense ustedes que nosotros tenemos algunas enfermedades de tipo infecciosa que son transmisibles, ¿verdad? Como la tuberculosis, la sífilis, la lepra, el SIDA, el herpes simple, incluso el herpes zóster, que son enfermedades de tipo crónica. Es decir, hay una larga latencia entre la infección por alguno de estos patógenos y el desarrollo de los síntomas de la misma. Entonces, por eso es preferible no utilizar la palabra crónicas para referirse a este tipo de enfermedades. Estas son enfermedades de tipo no transmisible. Fíjense también que tenemos algunas enfermedades de tipo parasitario como la malaria, la amibiasis, la toxoplasmosis, la leishmaniasis americana, el mal de Chagas, que son enfermedades también de tipo crónico, es decir, se padecen durante tiempos prolongados. Entonces, repito, reitero nuevamente, es preferible no llamar a este tipo de enfermedades enfermedades de tipo crónica.
aunque en el pasado se utilizaba mucho para hacer referencia a este tipo de enfermedades. También hay enfermedades degenerativas como las enfermedades coronarias, la diabetes mellitus, el asma bronquial, la hipertensión y la cirrosis hepática, que propiamente pudieran decirse que son enfermedades de tipo no transmisible. Entonces, el término que se prefiere utilizar para referirse a este tipo de enfermedades, entonces es enfermedades de tipo no transmisible. Entonces vean ustedes que existen una serie de factores que pudieran estar involucrados, como dimos al principio, es muy difícil establecer cuál es la causa real del desarrollo de estas enfermedades. Por ello entonces las intervenciones que se producen en este tipo de enfermedades generalmente son multifactoriales, ¿verdad? Son intervenciones que buscan atacar diversos factores. Entonces lo primero es identificar cuáles son los factores de riesgo que están asociados, porque aquí entonces hablamos de factores de riesgo, no hablamos entonces de causas específicas, como en el caso de las enfermedades transmisibles que podemos detectar a un agente. Sin embargo, aquí hablamos de posibles factores de riesgo. Luego, entonces, identificar la posibilidad de intervención de múltiples factores. Una vez que nosotros decimos que hemos identificado los factores, incluso los podemos jerarquizar. Fíjense usted que también la jerarquización, cuál es el que tiene mayor probabilidad de ser la causa con mayor probabilidad que esté involucrada en el desarrollo del problema de salud. Uno pudiera decir, por ejemplo, el cáncer. Si la persona fuma, el humo del tabaco puede ser el factor de riesgo que está en mayor proporción asociado con el desarrollo del cáncer. Entonces, ese es el primer factor. Pero existen otros, por ejemplo, la alimentación, la falta de ejercicio, pudieran ser otros factores que también estuvieran asociados con esa enfermedad. Entonces, uno lo que hace es que, o lo que se debe tratar de hacer es identificar los factores, identificar la posibilidad de intervención de más de un agente y realizar una jerarquía causal de ellos, para entonces tratar de intervenir sobre aquellos que están más directamente relacionados y empezar a modificar o tratar de detener el daño que se está produciendo. Y por supuesto la posibilidad de interacción entre factores, es decir, la posibilidad de que los factores entre sí también interactúen y se pueda producir, por ejemplo, una potenciación de los efectos. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad que venimos tratando, que tomamos como ejemplo el cáncer. Uno dice, bueno, la exposición al humo del tabaco es un factor de riesgo, pero además de eso, las radiaciones ionizantes es un factor de riesgo que pudiera potenciar el efecto de la exposición al humo del tabaco. Entonces, esos pudieran ser factores de riesgo que incrementan, que interactúan entre sí y que además incrementan el riesgo de padecer o desarrollar ese tipo de problemas de salud. Entonces, otro de los términos que están asociados a las enfermedades de tipo no transmisible es la discapacidad. Aquí se dice que una vez que ha ocurrido el problema de salud y de acuerdo con las características del paciente, ¿verdad? De cada uno de los individuos, se van a producir situaciones que se pueden clasificar como una deficiencia, que es una pérdida o alguna anormalidad de una estructura o una función psicológica, fisiológica o anatómica. Por ejemplo, la pérdida de la vista, la pérdida de la memoria o la pérdida de algún miembro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la diabetes mellitus, que sea necesario este, la amputación de algún miembro. Entonces eso es una deficiencia. Eso se conoce como una deficiencia. Una discapacidad específicamente es la restricción o la ausencia de capacidad para realizar una actividad dentro del margen de lo que se considera normal para un ser humano. Por ejemplo, la perturbación de la capacidad de aprender o la dificultad de vestir por sí mismo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, sufre un accidente cerebrovascular que tiene pérdida motriz, o sea, es decir, que no se puede desenvolver por él mismo, entonces ahí tiene una discapacidad porque él está impedido de realizar una actividad dentro del margen de lo que se considera normal para una persona. Y la otra es una minusvalía, es una situación de desventaja para un individuo a consecuencia de una deficiencia o una discapacidad. Entonces, una persona con minusvalía es una persona que tiene una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso en función de la edad, sexo o de factores de riesgo o sociales o culturales. Ejemplo, la imposibilidad de conseguir empleo, la ausencia de relaciones sociales o los estados depresivos y de ansiedad que puedan ser frecuentes. Entonces, fíjense que esos son personas que tienen una minusvalía porque no se pueden desenvolver dentro del campo de lo que es normal para una persona de su edad y su condición social. Eso entonces es una minusvalía. Entonces, estos son términos que están asociados con las enfermedades de tipo no transmisible. Entonces, puede producir una minusvalía, una discapacidad o una deficiencia.
Bien, ahora vamos a trabajar con algún material que tienen ustedes acá. Solamente vamos a dejar como referencia estas, eh, precisamente, valga la redundancia, algunas referencias de donde extrajimos el material que vamos a presentar a continuación y que está relacionado directamente con la cómo la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, vienen trabajando para tratar de prevenir el desarrollo de las enfermedades de tipo no transmisibles a nivel mundial. Pues se considera que son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, como ya lo vamos a ver. Entonces ahí tienen los documentos para los que estén interesados, estos documentos que están acá. Acá tienen, continuamos con otros documentos que vamos a utilizar en esta discusión y que ustedes pueden revisar y que vamos a tratar de colocar en el campus virtual para que ustedes puedan tener disponibilidad de ellos y el que esté interesado pueda revisarlos con más detalle. Entonces, fíjense ustedes, las enfermedades no transmisibles dicen que cuesta la vida, ¿verdad? O digamos que causan alrededor de 41 millones de defunciones anuales, lo que equivale al 74% de todas las muertes a nivel mundial. Esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, cada año 17 millones de personas mueren por enfermedades no transmisibles antes de los 70 años, lo que se considera que es una muerte prematura, porque si la esperanza de vida está por encima de los 70 años a nivel mundial, por supuesto con las diferencias que ya conocemos, morir antes de los 70 años de edad, por supuesto que es una muerte prematura. Entonces el 86% de esas muertes prematuras, por supuesto, se producen en los países de ingresos bajos y medianos, que son los más afectados y veremos cómo estas enfermedades a su vez crean como un círculo vicioso dentro de lo que es la pobreza y causan mayor mortalidad. De todas las muertes por enfermedades no transmisibles, el 77% corresponden a los países de ingresos medianos y bajos. Entonces, vamos a continuar viendo cómo las enfermedades no transmisibles son una causa muy importante de muerte y que afecta a la salud de la población e impide el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Dentro, fíjense ustedes, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares producen alrededor de 18 millones de muertes anuales. Esto es anual, 18 millones de muertes al año. El cáncer está ya en los 9,3 millones de defunciones. Hace 5 años cuando nosotros dábamos esta clase íbamos por 7 millones. Vean que hemos aumentado en 5 años 2,3 millones de muertes o de defunciones por cáncer. Las enfermedades respiratorias crónicas producen 4,1 millones de defunciones anuales también y la diabetes mellitus produce 2 millones de defunciones. En conjunto, todas estas enfermedades representan estas cuatro causas el 74% de todas las defunciones por enfermedades de tipo no transmisible. Entonces vean que son las cuatro principales causas de muerte dentro de las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes mellitus tipo 2 principalmente. Aunque la tipo 1 también puede producir defunción. Entonces, vean lo que veníamos diciendo. Las muertes en menores de 70 años representan el 86% de las defunciones en los países de ingresos bajos y medianos, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo no afecta de igual manera a toda la población. Es decir, existe una población que está en mayor riesgo de morir y esta precisamente está afectada desde el punto de vista socioeconómico. Vean nuevamente la relación entre los ingresos, ¿verdad? Entre el desarrollo socioeconómico y la salud de la población. Es algo que hemos venido recalcando desde el principio. Entonces, por eso veíamos nosotros esos indicadores socioeconómicos, porque dependiendo del desarrollo socioeconómico de los pueblos, así también veremos cómo está la salud de esa población. Entonces, en este caso, reiteramos, las enfermedades no transmisibles son también un problema principal dentro de las causas de salud y muerte de las poblaciones con altos niveles de pobreza. Anteriormente se decía que las poblaciones con mayores niveles de pobreza, el principal problema es las enfermedades no transmisibles. Sin embargo, estas estadísticas mundiales vienen demostrando que no es así, que también las enfermedades no transmisibles son un problema importante que afecta a esta población. Por ello, entonces, la pobreza es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de enfermedades infecciosas, pero también para enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hemos identificado?
o cuáles son los factores de riesgo que se han venido identificando. Por supuesto, una alimentación malsana, una obesidad, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, que son los estilos de vida. Digamos que estos son como los cuatro grandes factores que afectan por igual a toda la población e igual también a toda la población de acuerdo al sexo. Es decir, no existe un factor de riesgo que esté asociado más al sexo, a uno de los dos sexos, sino es igual para toda la población a nivel mundial y además igual de acuerdo al sexo. Y ya lo vamos a ver en las próximas láminas. Vean ustedes entonces lo que veníamos diciendo. Estos cuatro grupos de enfermedades, lo que decíamos arriba, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades crónicas respiratorias y la diabetes causan el 86% de todas las muertes prematuras. El consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y las dietas poco saludables aumentan, por supuesto, el riesgo de fallecer por una enfermedad de tipo no transmisible. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tratar de realizar eh, campañas, ¿verdad? O medidas de integrales de prevención y control de las enfermedades para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Como vemos acá, el consumo de tabaco causa 8 millones de defunciones al año, incluido el humo del tabaco ajeno. La exposición al humo de tabaco ajeno, es decir, el hecho de que usted no fume pero esté expuesto al riesgo de tabaco ajeno también es un factor de riesgo para las defunciones por cáncer. La falta de actividad física produce alrededor de 830.000 defunciones al año, casi 1 millón de defunciones al año. La obesidad. El uso nocivo de alcohol está alrededor de 3,3 millones de defunciones al año, incluido también el cáncer, porque también el consumo crónico de alcohol puede derivar en cáncer de estómago, fundamentalmente. Y la ingesta excesiva de sal o de sodio causa alrededor de casi 2 millones de defunciones al año. Entonces ven ustedes cómo estos factores que son fácilmente controlables son las principales causas de riesgo de estas enfermedades. Entonces los comportamientos modificables, como lo venimos mencionando, el consumo de tabaco, la inactividad física, la dieta poco saludable, el consumo excesivo de alcohol, son factores que son de fácil control y que además aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles y de defunción por este problema que es, como hemos dicho, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos cuatro factores de riesgo que hemos nosotros mencionado? Bueno, una tensión arterial elevada, que está asociado con el 18% de las enfermedades no transmisibles, aproximadamente. Dislipidemia, que es la alteración o la presencia de lípidos, de grasa en sangre, lo que entonces termina siendo un factor a su vez de riesgo para otro tipo de problemas o para el desarrollo de otro tipo de problemas de salud. La hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en sangre, lo que termina derivando entonces en una diabetes tipo 2 o en otros problemas que también están asociados con los altos niveles de azúcar en la sangre. El sobrepeso y la obesidad, que está asociado con, por supuesto, factores de riesgo, con enfermedades también incluso como el cáncer. O el uso nocivo de alcohol, que como ya lo hemos dicho, asociado fundamentalmente con la violencia, con los accidentes, pero también está asociado con el cáncer, por ejemplo, el cáncer de estómago. Entonces, estos son factores causales que están dentro del ámbito social, económico y ambiental, que además son determinantes de la salud. ¿Por qué? Porque como hemos venido nosotros discutiendo alrededor de todo el año, estos factores es lo que la gente hace cotidianamente. Entonces esto también termina afectando la salud, lo que consume, cómo lo consume. Son factores de riesgo para el desarrollo de otros problemas de salud. Y como decíamos, también tienen repercusiones económicas. Fíjense que las enfermedades no transmisibles, por supuesto, son una amenaza para el cumplimiento de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que incluye dentro de sus objetivos está reducir en un tercio la probabilidad de muerte por cualquiera de estas cuatro principales enfermedades no transmisibles que hemos venido mencionando. Y sobre todo disminuir la mortalidad entre los 30 y 70 años de edad para el 2030. Sin embargo, como hemos venido discutiendo, la pobreza, por supuesto, está estrechamente relacionada con las enfermedades no transmisibles, ya que el incremento, por supuesto, de las enfermedades no transmisibles y la mortalidad de las enfermedades no transmisibles termina impactando y entorpeciendo las iniciativas para reducir las pobrezas en los países de ingreso bajo, sobre todo dado al aumento de los costos que están asociados a la atención de salud, principalmente para este tipo de problemas.
Las personas vulnerables, digamos, las personas que están en condición de pobreza, por supuesto, cuando se enferman y mueren antes que las personas que tienen posiciones económicas más altas. ¿Por qué? Porque, bueno, disponen de recursos para poder acceder a una atención que frene el avance de la enfermedad y pueda mitigar los daños que se puedan ocurrir. En cambio, en las personas pobres esto no ocurre. Y entonces, evidentemente, se caen como en un círculo de pobreza. Porque por lo general, las personas que terminan enfermando y muriendo son las personas que son responsables desde el punto de vista económico del hogar. Entonces termina cayendo como en un ciclo de pobreza, en un círculo vicioso de más pobreza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente esas personas mueren y el hogar queda entonces desvalido, desprotegido, y entonces con mayor niveles de pobreza. Además de esto, estas personas corren más riesgos ya que asumen un consumo, están más expuestas a productos nocivos como el tabaco, a prácticas alimentarias poco saludables en función de sus pocos ingresos y además tienen un acceso poco limitado a los servicios de salud, ¿verdad? No tienen un acceso suficiente a servicios de salud y por lo general también consumen muchísimo más alcohol. Entonces, en estos entornos de bajos recursos, los costos de la atención a la salud supuestamente representan una erogación importante en estos hogares, lo que hace que entonces ellos, por supuesto, no puedan atender y por ello son más vulnerables y terminan muriendo. Entonces, en la parte número 2, en la clase de la semana que viene, vamos a ver cómo actuamos sobre estos 4 factores de riesgo para minimizar, por supuesto, los efectos y producir una reducción o una mitigación de las enfermedades no transmisibles y la mortalidad que ellas generan. Por su atención, buen día. Muchas gracias y buen día.